En esta mañana quiero presentarle el tema de la mayordomía, pero combinada con la consagración y la santificación. Es imposible ser fiel mayordomo si no estamos consagrados a Cristo, mucho menos santificados. La mayordomía va a ser buen vista por Dios cuando tenemos la consagración y la santificación. Amén. Abel y Caín delante de Dios en el momento que fueron a llevar las ofrendas, estaban jugando un papel importante con respecto a la mayordomía. Pero Dios mira el corazón. No es la cantidad, no es lo mucho, ni tampoco lo poco. Dios se fija en el corazón. Y tiene que haber una coinonía con nuestra fidelidad, la consagración y la santificación. La mayordomía es la administración y gestión responsable de los recursos y bienes que han sido confiados a alguien, reconociendo que provienen de Dios y se deben utilizar para honrarlo y bendecir a otros. Amén. En la Biblia hay algunos pasajes que nos ilustran. Por ejemplo, 1 Corintios, capítulo 3, versículo 21 y 23. Allí dice: todo es vuestro. No hay quien sea bueno. Ninguno hay. Pero el libro de Lucas, capítulo 19, 18, 19, dice: pero Dios nos llama a ser buenos mayordomos. Pedid y os dará, Mateo 7, 7, 8, y dad y se os dará. Administradores de los misterios de Dios, como lo expresa 1 Corintios 4:1. Administradores, todo lo que tenemos, todo lo que adquirimos aquí en la tierra, todo pertenece a Dios. Amén. Nosotros somos únicamente administradores. Proverbios 13:22. Ahí ilustra a aquellos que acumulan el dinero, cómo lo van a administrar. Y es muy bueno comprender que debemos ser educados en esa área. Porque mayordomía abarca tu vida entera. Amén. En todo tenemos que tener una organización. En todas las áreas. La hermana Elena White, en el libro Mayordomía, en este libro, Mayordomía Cristiana, ella habla sobre el manejo sabio y el fin de los recursos que Dios coloca en nuestras manos. Esta definición se encuentra en su libro Consejos sobre Mayordomía Cristiana. Ella habla acerca de principios de mayordomía, la importancia de ser fieles en la administración de los recursos que Dios nos ha confiado. Diezmos y ofrendas, la importancia de devolver a Dios lo que le pertenece. Gestión de riqueza, cómo manejar las riquezas de manera que glorifiquen a Dios.
cada persona, menciona ella, es responsable de sus decisiones financieras y espirituales. Amén. Y es importante entender este punto, porque cada uno de nosotros por individual va a dar cuenta a Dios. Amén. Y tenemos una responsabilidad no tan solo aquí en la iglesia, con nuestras familias, con nuestras amistades, porque usted y yo debemos ser una luz donde quiera que vayamos. Amén. La mayordomía no solo es recursos que otros elementos componen. Mayordomía también está compuesta por el tiempo, talentos y habilidades, cuerpo y salud, relaciones y recursos financieros. El tiempo debemos administrarlo de manera efectiva para honrar a Dios y servir a otros. Amén. Si usted llega a su trabajo porque tiene una responsabilidad de horario, porque tiene consecuencias, ahora también en la iglesia. Porque a veces queremos ser muy responsables con las cosas externas, porque llevan consecuencias. Pero en la vida religiosa también hay consecuencias. Nosotros todos tenemos el llamado de hacer las cosas correctas. Amén. Talentos y habilidades, utilizar los dones y habilidades para glorificar a Dios y bendecir a otros. Amén. La salud es cuidar el cuerpo, y la salud, como dice la Biblia, es el templo del Espíritu Santo. Amén. Las relaciones, manejar las relaciones de manera que glorifiquen a Dios y bendigan a otros. Por ninguna circunstancia, la amistad suya con un amigo o una amiga que no tiene el conocimiento de Dios no puede ser para influenciarlo a las tinieblas. No. Su amistad debería ser para que usted, con su testimonio, le presente a un Cristo Salvador. Amén. A un Cristo que hizo un gran sacrificio, que fue arrestado, traicionado por un discípulo, por otro discípulo también negado, llamado Pedro. A esto lo llevó a la crucifixión, pero Cristo no quedó en el madero, ni mucho menos en el sepulcro. Cristo al tercer día resucitó. Amén. Y es el Cristo que en esta mañana estamos adorando y glorificando. Amén. Y que nos colocamos en sus manos y le decimos al Espíritu Santo: entra en mi vida, entra en mi hogar, entra en la vida de mis hijos, entra en mi trabajo, entra en la universidad, y donde quiera que yo vaya, Espíritu Santo, que esté conmigo. Amén. La mayordomía es una forma, escuche bien, de vida que abarca todos los aspectos de la existencia humana. Gloria a Dios. La mayordomía implica conocer que todo pertenece a Dios y administrar los recursos y la vida para honrarlo a Él. No estar consagrado a Dios. Estar consagrado a Dios no implica vivir para sí mismo, priorizando intereses personales sobre la voluntad de Dios. Porque si nos enfocamos del propósito de Dios, nos podríamos encontrar en que simplemente venimos a la iglesia a escuchar los temas, a participar, pero sin vivir la pasión ni una relación íntima con el Señor. Esto es peligroso.
Porque entonces la iglesia en tu vida se convertirá en un club. Pero cuando tú tienes un compromiso con Dios, cuando tú decides amar a Dios, cuando tú decides no entristecer al Espíritu Santo con tus acciones, entonces llegará a ser un cristiano victorioso a través de Cristo. Amén. Le encontrará sabor estar aquí. Deseará los días de culto. Deseará que vengan las campañas. Deseará que lo invite para usted estar ahí porque está enamorado de Jesús. Amén. No simplemente compartiendo y asistiendo a una religión. La mayordomía refleja una relación de amor y de obediencia a Dios. Amén. Mientras que no estar consagrado refleja una falta de compromiso y prioridad por la voluntad de Dios. Esto es peligroso. Sentir únicamente el deseo de asistir a la iglesia sin ningún compromiso, eso es peligroso. Pero cuando tú sientes en tu corazón, siente la pasión, siente el compromiso, usted le encontrará sabor al evangelio. Amén. Le encontrará sabor a estar en su delicia santa, que es el sábado. Amén. Una cita relevante de la hermana White es: el Señor requiere cierto servicio de nosotros a fin de hacer ciertas cosas por Él. Consejo sobre mayordomía cristiana. Tener un compromiso no es lo mismo querer y amar. Y la gente está jugando con el sentimiento del querer con el principio de amar. Yo quiero, se deriva el deseo, se deriva la ilusión, se derivan muchas cosas que practica la gente del mundo. Pero cuando tú amas, lo da todo. Cuando tú amas, tú lo entregas todo. Cuando tú amas a Dios, tú dices: Señor, enteramente, tómame desde la punta de los pies hasta la punta de los cabellos. Amén. Esto es diferente. Amén. Este libro, Elena White enfatiza la importancia de la consagración en la vida del creyente, destacando, número 1, la mayordomía como un asunto espiritual. No solo se trata de administrar recursos materiales, sino de vivir una vida dedicada a Dios. Amén. La consagración es fundamental. Amén. Implica entregar todo a Dios, incluyendo nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestro talento, nuestra vida. Amén. Gloria a Dios. La consagración a Dios es fundamental para ser un fiel mayordomo. Esto implica, punto A, reconocer la soberanía de Dios. Amén. Entender que todo pertenece a Él y que somos administradores de sus recursos. Amén. Punto B, entregar el control totalmente a Dios. Amén. Dejar que Dios dirija nuestras decisiones y acciones. Amén. Porque todo debe estar basado en qué quiere Dios que yo haga. Amén. Estoy haciendo las cosas correctas en este negocio que voy a hacer. Señor, ¿tú estás de acuerdo? Dame tu opinión, Espíritu Santo. Pero muchas veces no practicamos eso. Cuando nos gusta un carro, aunque el mecánico nos aconseje y nos diga: no te conviene, a usted le gusta el color del carro, le gusta el asiento del carro, está ilusionado con el carro, ahora usted va a vivir por el carro, porque todo lo va a dejar ahí. El mecánico le dijo que no le convenía. Nosotros somos
apasionados muchas veces a las cosas que no nos convienen. Porque las cosas que no nos convienen es un misterio. El pecado es un misterio. Lo malo es un misterio. Lo malo causa una sensación, un asunto que cada uno de nosotros hemos experimentado. Y eso es peligroso, el pantano del diablo. Pero Cristo que nos ha libertado, Jesús que nos ha hecho libre porque un día le aceptamos y estamos en su voluntad, tenemos que tener cuidado para mantenernos en pie en su presencia. Amén. Dejar que Dios dirija nuestras decisiones y acciones. Vivir con propósito. Ajustar nuestra vida a la voluntad de Dios. Amén. Y no a nuestros propios intereses. A veces usted no está necesitando algo, pero usted lo quiere. Y incurre muchas veces a las deudas. Y cuando están endeudados que no saben cómo salir, muchas veces pensamos, pero Señor, ¿por qué tú no me escuchas? Porque todos se lo queremos apegar a eso. Señor, tú no me escuchas, no te siento. Pero tus malas decisiones están haciendo que tú mismo experimente y viva tus consecuencias. Aquí dice, vivir de acuerdo a tu presupuesto. Cuando se puede hacer planes para eso, para que no vivas un cristianismo en derrota. Y hay muchos cristianos que están viviendo una vida de derrota porque están incurriendo en cosas ilícitas, haciendo negocios ilícitos, cogiendo préstamos, haciendo cosas en esta vida. Y cuando están enredados, no saben qué hacer. Su fe sufre, su fe se enfría. Por eso es necesario pedirle a Dios, al Espíritu Santo, su opinión sobre lo que va a hacer. Mayordomía sin consagración puede llevar a una administración mecánica y sin propósito, enfocada en cumplir reglas y rituales en lugar de honrar a Dios. Pasan el platillo y usted da la ofrenda y el diezmo. ¿Y por qué no diezma el corazón? ¿Por qué no diezma tu actitud? Cuando Caín dio lo que le pareció, para él eso estaba bien. Yo eché el diezmo y la ofrenda, pero en la vida de la semana no recompensa esa ofrenda ni ese diezmo, porque mi corazón no está diezmado. El corazón del cristiano tiene que estar diezmado todos los días. Amén. Para que cuando usted eche el platillo, lo que usted le pertenece a Dios, Dios vea esa ofrenda con agrado. Amén. Consagración sin mayordomía puede llevar a una espiritualidad vacía y sin fruto, sin impacto en la vida y en la administración de los recursos que Dios nos ha confiado. Ojalá que ninguno de nosotros esté pasando por ese desierto de estar dentro de la iglesia perdido. No le encuentra sabor, no le encuentra placer. Ya llegó el sábado y siente que el sábado es como cualquier otro día. Es más, lo empuja porque hay otros compromisos que usted quiere asumir. No se deleita en la delicia del santo sábado. No disfruta al Espíritu Santo en la palabra. Y es tiempo de que nosotros, los adoradores, nos convirtamos en verdaderos adoradores. Amén. Porque Dios es espíritu y debemos adorarlo en espíritu y en verdad. Amén. En la Biblia hay algunos ejemplos. Por ejemplo, Abraham creyó en Dios y obedeció sin cuestionar. Génesis 22. David se arrepintió y volvió a Dios después de su pecado. Salmo 51. Sin embargo, Saúl desobedeció a Dios y perdió el reino. Primera de Samuel 15. El joven rico se negó a vender todo y seguir a Jesús. Mateo 19, 16, 30.
El hijo pródigo se alejó de su padre, pero se arrepintió y regresó a él. Lucas 15, 11, 32. Pero hablando del joven rico, se acercó a Jesús, pero se fue triste porque no estaba dispuesto a renunciar a sus riquezas. ¿Dónde estaba la riqueza del joven rico? ¿Dónde estaba su corazón? En su riqueza. Entonces el corazón, el hijo pródigo se arrepintió y reconoció su pecado, mientras que el joven rico se aferró a sus riquezas y no estaba dispuesto a cambiar. Eso es cuando nuestra mirada está puesta en un objeto, un objeto, lo que sea, su trabajo, un carro, un solar, una casa. Cuando nuestra vista está puesta en eso, eso es peligroso. No es que no tenga una buena casa, no es que no tenga un buen vehículo, no es que usted se acueste en su habitación y prenda un aire. No me refiero a nada de eso. Me refiero que ¿dónde está puesta tu mirada? ¿En el cielo o en las cosas de la tierra? Porque si está puesta en las cosas de la tierra, serás un cristiano amargado. Dice Romanos 12, 1 al 2. Os ruego por la misericordia de Dios que os presentéis vuestros mismos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Amén. Y eso me conecta a 2 Corintios 5:9, donde dice: por tanto, también nos proponemos serle agradable, santo. Es este mundo como en el eterno. De manera que lo que la Biblia nos está enfocando, me está diciendo, es que debemos acercarnos a Dios porque Él produce en nosotros la santidad. Amén. Ningún ser humano crea ni produce santidad, ni crea ni hace lo bueno. Todo lo hace Dios, el Espíritu Santo. Amén. Con un corazón humillado y contrito. Amén. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Amén. Mateo 16:24. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Pero Gálatas 2:20 dice: con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo, mas Cristo vive en mí. Amén. Gloria a Dios. Amén. Eso es cuando nosotros entendemos que debemos depender de Dios. Amén. Minimizarnos por completo y crecer en la voluntad de Dios. Amén. El que le habla no es perfecto. Ha cometido muchos errores. Lo que usted no se imagina. Pero cuando usted choca con Jesús, como chocó la samaritana, como chocó Nicodemo, Zaqueo, jamás será igual. El Espíritu comienza a producir algo diferente en tu vida. Amén. Y es necesario que realmente nosotros nos encontremos con Jesús con sinceridad. Amén. Primera de Pedro 1, 15, 16 dice: sino como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Amén. Porque escrito está: sé santo porque yo soy santo. Amén. ¿A qué se refiere esa santidad? Jamás alcanzaremos la santidad de Dios. Jamás alcanzaremos ese tipo de santidad. Pero la santidad que se refiere ahí la Biblia, y otro verso que dice: ser perfecto como vuestro Padre es perfecto. Lo que está hablando es acerca de la enseñanza que dio Jesús a sus discípulos, enseñándole que tenían que ser misericordiosos, perdonador, amar, ser compasivos. De hecho, los frutos del Espíritu Santo. Y cuando tú te encuentras en esa dimensión, entonces tú pasas a ser una persona santa. Porque ¿qué es ser santo? Apartarte de lo común.
Apartarse de lo común y seguir a Dios. No es santidad que cuando usted se muera, usted van a hacer una foto, un cuadro y le van a prender vela. No es ese tipo de santidad. Lo que pide, lo que exige Dios de ti es que le entregue tu corazón enteramente. No a la mitad, enteramente. Primeras de Tesalonicenses 4, 3, 7 dice: la voluntad de Dios es que os santifiquéis. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que nos santifiquemos. Que os apartéis de la fornicación. Porque Dios no nos ha llamado a la inmundicia, sino a la santificación. Esto implica muchas cosas. Dejar de hacer muchas cosas. Porque fornicar no es solamente con una mujer, con un trabajo, con un hijo, con una esposa, con un esposo. Con lo que usted quiera, usted llega a ser un ídolo, una idolatría. Y Dios te dice: apártate de eso. Y pon tus ojos, pon tu mirada en mí. Porque esas cosas, cuando te faltan, ¿usted sabe qué hace el ser humano? En el cristiano no pasa eso. No. Pero en la vida secular, cuando alguien pierde algo, que perdió su empleo, o perdió una mujer, o perdió un hombre, lo invade una depresión, y muchos de ellos se han quitado hasta la vida. Muchos de ellos matan. Y por eso es que el mundo está como está. Porque su mirada no está en el dador de la vida. Su mirada está fija y puesta en las cosas del mundo. Y cuando eso te falta, tú te quieres morir. Pues fíjate una cosa: cuando tú te enamoras de Cristo, no importa que se vaya la esposa, no importa que se vaya el esposo, no importa que se vaya el empleo, no importa que se vayan los recursos. Cuando tú te enamoras de Cristo, no importa lo que te haga falta, porque con la presencia de Cristo, con eso solo basta. La presencia del Señor. Es muy necesario que en estos días tú te empoderes de eso. Porque hay muchas pruebas y muchas condiciones y mucho oleaje que trae el mundo para distraerte. Pero cuando tú decides santificarte, purificarte para Dios, nada ni nadie te va a mover. No importa si el médico te diagnostica cáncer y que ya no hay tiempo. No importa si murió el hijo, el esposo. Uno sufre, uno se lamenta, uno llora. Nosotros no estamos, no nos hicieron, no nos crearon para sufrir. Pero cuando tú estás aferrado a Cristo, el dolor pasa. Cuando tú amas a Cristo, eso pasa. Y luego Dios te va mostrando el propósito de las cosas. Finalmente, en el tomo 3, mensaje selecto, la hermana White dice, hay varias citas: la verdadera santificación, la santificación genuina, es una muerte diaria al yo. Y la conformidad diaria a la voluntad de Dios. Ella habla de la santificación y la ley de Dios. El guardar todos los mandamientos de Dios es santificación. Santificación y la fe, donde aquí juega un papel importante las 3 J. Justificación por la fe, justificación imputada, justificación impartida. Pero es otro tema, no vamos a entrar ahí, para otro día. En estas 3 J, que abarca una justificación no merecida, que entra la gracia, entra el perdón, es algo maravilloso. Y cuando tú entiendes eso, yo decía en una campaña de esta semana en el filme, le hablaba a las personas acerca del arresto, de la crucifixión y de la resurrección, hermanos, y hasta los niños entendieron por qué pasaron al llamado. Eran noches donde pasaban 15, 10 personas. Allí se manifestó el Espíritu Santo de una manera linda y especial. Mi esposa allí experimentó. Allí eso fue un mover precioso. Y le hablaba acerca de esto. Es necesario, querido hermano y hermana, que no perdamos el tiempo dentro de la iglesia. Amén. La santificación y la vida cristiana
La santificación del alma por la operación del Espíritu Santo es la implantación de la vida de Cristo en la humanidad. La importancia de la palabra de Dios. La palabra de Dios ha de ser nuestro guía. Amén. Y no la idea y opiniones de los hombres. Amén. Principios de salvación. Volvamos otra vez a la lectura de las profecías. Amén. Volvamos a enamorarnos a través de Cristo, a través de su palabra y la oración. Meditemos, hermanos y hermanas, le hago ese llamado, porque es muy importante. Consagración implica entregar nuestra vida a Dios, reconociendo su señorío y comprometiéndonos a seguir su voluntad. Amén. Es el proceso de ser apartado para Dios, limpiando nuestra vida, nuestro pecado y siendo transformado por la imagen de Cristo. Amén. Implica administrar los recursos que Dios nos ha confiado. La consagración es la base para experimentar la santificación y vivir una vida de mayordomía con fidelidad. Amén. Y dice lo que fue la lectura de Romanos 12:1-2. Os ruego por la misericordia de Dios que os presentéis vosotros mismos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. La voluntad de Dios, hermano, es agradable y perfecta. Amén. No consulte a otro ser humano. Consúltale al Espíritu Santo. Amén. Consúltale a Dios. Amén. Presentemos nuestro cuerpo en sacrificio, número 1. No conforméis en este mundo y ser transformados por medio de la renovación, número 2. Comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, 3. Entregar nuestra vida a Dios, 4. Consagración. Vivir de manera santa, la santificación, número 6. Administrar nuestra vida de acuerdo a la voluntad de Dios, 7. Esto es mayordomía. Que el Señor le bendiga. Amén. Póngase sobre sus pies y vamos a terminar con esta oración. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, aquí estamos, Señor, en el pozo de Jacob. Yo no sé si aquí hay algunos que sus cántaros están llenos, pero mi cántaro está vacío. Yo necesito de tu agua viva. Amén. Yo necesito la consagración que tú nos ofreces. Amén. La santificación Amén. para yo ser un fiel mayordomo. Amén. Pon en nuestra mente amar de todo corazón. Amén. Amar al prójimo. Amén. Pon en nuestro corazón, Espíritu Santo, cooperar con el eterno evangelio de la predicación. Amén. Permite que cuando aquí comiencen las campañas, que la persona enviada sea un enviado guiado por el Espíritu de Dios. Amén. Y que los amigos y amigas y hermanos puedan en esa semana tener tal comunión que desee tu venida, Señor. Amén. Quita el apego a las cosas materiales de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Quita el apego de las cosas materiales. Y pon nuestra mirada en ti, Jesús. Amén. Para que no suframos tanto. Porque hay tantos cristianos sufriendo. Y dicen que son cristianos. Hay muchos cristianos en depresión. Hay muchos cristianos en derrota. Cuando adoramos a un Cristo resucitado, no adoramos
a un palo, ni a un cuadro, ni a un hierro. Adoramos a Jesucristo, al Rey de Reyes y Señor de Señor. Oh Señor, derrama sobre tu pueblo la doble porción. Pero antes, convéncenos de las cosas que tenemos que dejar. Tú conoces a cada uno por individual. Oh Señor, nos colocamos en tus manos. Trata con nosotros, Espíritu Santo. Quédate aquí con nosotros, Espíritu de Dios. Quédate con nosotros, Espíritu de Dios. Estos favores te los pedimos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga.